Dios le bendiga, mis hermanos. Dios le bendiga más. Bien, mis hermanos, como sabrán, estamos continuando, casi terminando, la carta que le escribe el apóstol Pablo. Guarde eso bien. No, es el mismo, es el mismo. Sí, ahora que hay más personas, el domingo pasado se extravió un smartphone de eso, mire. Si usted en su casa aparece algo de esto, quizá alguno de nuestros niños lo llevó, porque en verdad es bien entretenido. Cuando uno ve los numeritos, o si también, ¿por qué no?, lo encuentran en algún lugar de la iglesia, por favor nos lo hacen saber, que no aparece uno de nuestros controles de los aires. Eso fue un anuncio. Entonces, como sabrán, estamos estudiando el libro que escribió el apóstol Pablo a esta iglesia tan hermosa que estaba ubicada en la región de Filipos. Una carta a los filipenses. En esta mañana vamos a continuar, casi terminando, el capítulo 4. Nuestro hermano Ramón leyó ese texto de manera magistral. Gracias, Ramón, que el Señor le usó para hablar a nuestras vidas a través de su palabra. Que Dios le siga usando, hermano, y a su esposa también. Y vamos a ver los versos del capítulo 4, iniciando desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Yo estaré leyendo una versión diferente a la suya. Yo estuve leyendo estos versículos en diferentes versiones, y hay una versión que a mí me gusta mucho, que es la Nueva Traducción Viviente. Cuando usted lee esa traducción, es como si alguien se sentara al lado suyo en un lenguaje que es tan entendible. Y me encanta. Así que si usted escucha que yo estoy leyendo en esta versión, el interés es que podamos entender mucho mejor el pasaje, sin yo tener que explicárselo mucho. Amén. Señor, muchas gracias por este tiempo. Ya sé que han orado, pero no quiero dejar de presentarte mi vida en esta mañana. Tú conoces, Señor, mis fortalezas, mis debilidades, y si fuera por mí no estuviera parado aquí delante de tu congregación. Pero gracias porque eres tú quien haces la obra, no yo. Gracias porque tú eres quien capacitas. Gracias porque de ti es que dependemos. Tu palabra dice que separado de ti nada podemos hacer. Ayúdame, Señor, en esta mañana a permanecer en tu palabra y que sea tu palabra la que transforme la vida de aquellos que tú has traído en esta mañana. Y por qué no, la mía también. Así que úsame, Espíritu Santo, para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, cuando nosotros leemos el capítulo 4 completo del libro de esta carta a los filipenses, usted se da cuenta que es un pasaje que habla acerca de la unidad y el gozo que debe de tener el cristiano en el Señor. Y hay otros aspectos fundamentales del que habla Pablo en esta carta, y es la oración y el pensamiento correcto que debe de tener un hijo de Dios. Esta sección de la carta, el apóstol Pablo ya está terminando su discurso. Y es como cuando uno sienta a un hijo de uno. Recuerdo que anoche, ustedes saben que los muchachos cuando tienen 10 años, 9, 10 años hacia arriba, las conversaciones son diferentes. Cuando yo me siento a hablar con Elías es totalmente diferente a las conversaciones que yo me siento cuando me siento a hablar con mi hija Marit, que tiene 11 años.
pero totalmente diferente. Las conversaciones de Elías conmigo son más fantasiosas. Por ejemplo, anoche antes de dormir, mientras yo hablaba con él, él me decía: papi, yo sé que en Estados Unidos venden estrellas de poder y espadas de poder, hablando de los Power Rangers. Pero ¿y aquí la venden? Y yo le dije: yo creo que no. Yo sé que en Estados Unidos la venden, pero aquí no. Y las conversaciones entre Elías y yo son como fantasiosas, como ese niño que ve cosas y está aprendiendo a discernir la realidad de la ficción. Y a veces él habla conmigo cosas y me pregunta, por ejemplo: papi, ¿existe un cubo que yo pueda darle y que salga una estrella? Porque está pensando en Mario Bros. Y él cree que eso puede ser posible. Pero las conversaciones con Marit no son esas. Marit me pregunta de historias bíblicas y me hace preguntas profundas. ¿Qué le quiso dejar dicho Jesús a Nicodemo cuando le dijo que no hay que nacer de nuevo? Y las preguntas entre Marit y yo son totalmente diferentes. Y cuando yo la siento a Marit, que ya está terminando el día y yo me siento a hablar, a conversar con ella o a orar con ella, para mí eso es un momento importante en la vida de mi hija. Porque yo digo, la conversación que yo tenga con ella ahora puede hacer que ella hasta se sueñe con eso. Y yo trato de hacerle preguntas significativas para que ella se acueste reflexionando. Y Pablo, yo me imagino que no estaba teniendo una conversación fantasiosa con esta iglesia. Esta era una iglesia madura en el Señor. Y Pablo, terminando su carta, es como si se sentara a decirle qué cosa sería importante que esta iglesia supiera. Porque yo no sé si me voy a morir, yo no sé si voy a escribir otra carta, yo no sé si le voy a volver a visitar, yo no sé si le voy a volver a mandar a alguien. Y este capítulo 4 es como la cúspide de la carta. De hecho, fíjense, Pablo dice: hermanos míos, deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Y otra versión dice: por lo tanto, mis amados hermanos, manténgase fieles al Señor. Los amo y anhelo verlos, mis queridos amigos, porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. El versículo 2: ahora les ruego a Evodia y a Síntique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Pero fíjense cómo Pablo inicia, expresándole un cariño tan sincero a esta iglesia. Porque era una iglesia que se había ganado el cariño de Pablo. Y quiero que tengamos esto en mente mientras hablamos. Que Pablo quiere decirle a esta iglesia lo que él considera que es más importante. No que lo que él haya dicho atrás no es importante, pero es como esas informaciones que él no quiere que se quede antes de terminar. Y son informaciones que él considera que es muy importante. Y cuando usted lee el pasaje del versículo 1 al versículo 8, yo pude identificar 3 lecciones que Pablo le da a la iglesia en Filipos. Pero yo no quiero que usted piense que cuando Pablo le está hablando a la iglesia en Filipos, es a la iglesia y no le está hablando a usted. Es a nosotros que nos está hablando. Y estas 3 ideas fundamentales de este capítulo son las siguientes. Número 1, Pablo exhorta a la iglesia a estar unida. Número 2, Pablo exhorta a la iglesia que se encuentren gozosos, que oren al Señor y que sus pensamientos sean pensamientos correctos. Y ese es el tercer punto. Pablo exhorta a la iglesia a que lo que piense sea
lo correcto. Y vamos a ver más adelante por qué es tan importante pensar en lo correcto. Y en nuestro primer punto, que Pablo exhorta a la iglesia a la unidad y ser partícipe de la obra de Dios. Eso lo podemos ver en los versículos del 1 al 3. Dice: por lo tanto, mis amados hermanos, verso 1, manténgase fieles al Señor. Los amo y anhelo verlos, mis queridos amigos, porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. Versículo 2, ahora les ruego a Evodia y a Síntique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen sus desacuerdos. Pablo no quería terminar esta carta sin antes advertirle a la iglesia que habían dos personas que eran muy amadas por él, muy amados por la iglesia, pero que tenían un desacuerdo. ¿Usted ha tenido un desacuerdo con algún hermano? Levante la mano, no le dé vergüenza. Y me llama la atención que Pablo tiene un pensamiento. Él dice, estos hermanos son muy amados y les ruego que se pongan de acuerdo. Y aquí hay algo muy interesante. Normalmente dos hermanos no se ponen de acuerdo porque hay un orgullo que está atravesando el corazón de cada uno. Porque el ponerse de acuerdo no es yo esperar que el hermano esté de acuerdo conmigo, porque por eso es el desacuerdo, porque pensamos totalmente diferente. Y puede ser un desacuerdo mayor o puede ser un desacuerdo menor, puede ser solo un desacuerdo de ideas o puede ser un desacuerdo de acciones, pero independientemente de por qué razón sea el desacuerdo, son ideas totalmente contrarias o ideas que no se coinciden, no pueden estar entrelazadas. Y para que haya un acuerdo, alguien tiene que soltar. Hay una película que se llama Alguien tiene que ceder. Muy famosa. Y eso no quiere decir que yo abandone mis principios. No. Eso quiere decir que si mi desacuerdo con el hermano le hace daño a mi hermano, yo debo de analizar si eso no es trascendente, si no es trascendente para la vida cristiana, porque le voy a decir algo, no dije que el hermano roba y yo no robo y yo tengo que estar de acuerdo con él, no estaba hablando de eso. Estoy hablando que normalmente los desacuerdos entre los hermanos son por concepciones diferentes de las cosas. Pero necesitamos quitar el orgullo de nuestro corazón, de poner nuestras armas y decir, yo voy a dejar eso a un lado, hermano, yo te amo. Y Pablo le está diciendo, estas dos hermanas que lucharon, él dice más adelante, que lucharon con él en la proliferación del evangelio. Junto con ellos y otras personas fueron hermanas que han estado luchando para que el evangelio avance, pero tienen un desacuerdo y él dice, no pueden continuar así. Les ruego por favor que resuelvan eso. Eso no es un llamado a la unidad. Y la Biblia dice que un reino dividido contra sí mismo no puede prosperar. Jesús dice, Padre, orando, Padre, yo te pido que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Y Jesucristo fue el ejemplo de humildad. El humilde se entregó por los orgullosos. Para Dios es muy importante que su pueblo esté unido. Por eso, y la Biblia le llama estar de acuerdo. Estar de acuerdo es eso, estar de acuerdo nos trae a la unidad. Entonces, este primer llamado que hace Pablo es un llamado a la unidad. Cuando nosotros leímos el capítulo 2 de este libro, el versículo 4, Pablo le dice a la misma iglesia, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso es humildad. Eso es dejar a un lado el orgullo, olvidarme del yo y entregarme por mi hermano.
Y esa idea que Pablo dice en el capítulo 2, ahora le dice a la iglesia y a Evodia y a Síntique que tenían un inconveniente, pongan en práctica eso, pónganse de acuerdo. Porque Dios no quiere que nosotros vivamos una vida cristiana hipócrita. Diciendo a mi hermano te amo, pero loco porque el hermano coja su release. Eso no es unidad. Unidad es, independientemente de las dificultades que yo tenga con mi hermano, yo decido amarle. Y si él decide amarme a mí también, qué bueno. Y la Biblia nos dice que el amor cubre multitudes de faltas. Entonces Pablo inicia diciéndole a esta iglesia, a estas dos personas, rogándole a Evodia y a Síntique, que aunque ellas pertenecían al Señor, tenían un desacuerdo. Y dice, pónganse de acuerdo. Y abro un paréntesis aquí para que nosotros también reflexionemos, ¿por qué no?, en nuestra vida. ¿Tenemos nosotros desacuerdos con hermanos? Desacuerdos que cuando el culto termina y yo veo al hermano o la hermana, yo digo, déjame yo coger este caminito por aquí, que es más rápido. Ese desacuerdo que levanta una pared y no me permite acercarme a mi hermano. Muchas veces, más que desacuerdos, yo ni siquiera he hablado con el hermano, ni me he sentado, ni sé de su vida. Yo sé que a ustedes le ha pasado que usted dice, ese hermano, esa hermana, Dios mío, pero qué orgulloso. Usted nunca se ha sentado con ese hermano. Pero usted, porque le ve la cara, cree que el hermano es orgulloso. El orgullo no se presenta necesariamente en la posición de la cara. El orgullo está dentro y eso no se puede ver. A mí me ha pasado. Y cuando me he sentado y he conocido al hermano o a la hermana, yo digo, definitivamente tú un alma de Dios. O es solo a mí que me ha pasado. ¿A usted no le pasa eso? Démonos la oportunidad de conocer al hermano. Porque muchas veces las actitudes de nuestros hermanos son dadas por experiencias particulares. Y quizá Dios quiera usarle a usted para que el hermano vea la vida de otra manera. Pero dice Pablo aquí que nosotros no debemos mirar cada uno lo de nosotros, nuestro propio deseo, sino que debemos de velar también por otros. Y en Efesios 4:3, Pablo exhorta a la iglesia a procurar guardar la unidad en el espíritu, que es en el vínculo de la paz. Cuando dos ejércitos se enfrentan, muere mucha gente. Y llega un momento en que levantan a algunos la banderita blanca. Se acabó la guerra, uno desistió. Han habido muchos muertos. El hecho de que hayan levantado la bandera no quiere decir que estén unidos, pero hay paz. Muchas veces nosotros como seres humanos necesitamos levantar la bandera antes de que mucha gente muera. Porque eso trae la paz. Y Pablo nos llama, nos hace ese llamado a nosotros como iglesia hoy, a buscar la paz, a buscar la reconciliación. El mismo Jesús le dijo, cuando usted vaya a adorar al templo, usted vaya a entrar, y usted tiene problema con un hermano, óigame, no deposite su ofrenda, deje su ofrenda ahí. Póngase de acuerdo con su hermano y luego venga. Porque para Dios no es importante la ofrenda. Es la actitud con que traigamos la ofrenda. Para Dios no fue importante, no fue tan importante esos fariseos y esos ricos que depositaban tanto dinero en las urnas del templo. Era más importante esa viuda que dio lo único que tenía. Solo para que reflexionemos. Pero hay otra parte de la unidad que necesitamos ver, que nos muestra el versículo 3.
La otra parte de la unidad es que nosotros debemos de ser partícipes de esa obra de Dios. Y oigan lo que dice el versículo 3. Y te pido a ti, mi fiel colaborador. No sabemos cuál es ese fiel colaborador que está hablando Pablo, porque no menciona el nombre. Lo que sí sabemos que una de las cualidades de ese colaborador es que era fiel. Y él le dice, te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a esas dos mujeres, porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. ¿Usted no ha tenido problemas con alguien que usted necesita un tercero? Pablo sabía que estas dos gente tenían un problema que entre ellos no se iba a poder resolver. Que son problemas que tiene que venir alguien de afuera y poner las cartas sobre la mesa. Y esa persona que intervenga en ese problema debe ser una persona fiel, no parcial. Y Pablo sabe esto. Y él dice a su colaborador fiel, que ayude a esas dos mujeres. Porque han trabajado mucho, son hermanas esforzadas, hermanas que aman al Señor, hermanas que han llevado las buenas nuevas de salvación, que trabajaron junto con Clemente y los demás colaboradores que están inscritos en el libro de la vida. Ayúdalo, ayúdalas. ¿Qué actitud tomamos nosotros cuando dos hermanos tienen problemas? Nos reunimos con un hermano y le decimos, es que es hermano. O vamos del otro hermano y decimos, es que es hermana. ¿Cuál es nuestra actitud? Pablo está mandando aquí a un colaborador fiel a que ayude a Evodia y a Síntique a resolver sus problemas. Porque el problema de Evodia y Síntique no solo repercute para ellas, repercute para toda la iglesia. El que cree, usted no ha oído gente que dice, vivan ustedes su vida, que yo vivo la mía como yo quiera. Ah, sí, si tú quieres vivir la vida como tú quieres, enciérrate en un cuarto y haz lo que tú quieras ahí adentro tú. Pero no quieras vivir tu vida como tú quieras y que yo a las 3 de la mañana tenga que despertarme porque tú pongas una música alta. Es que mis acciones dañan a los otros. Mis acciones afectan a los otros. Las acciones de Evodia y Síntique afectaban a la iglesia y necesitaban una persona cuerda, fiel, que les ayudara. Y Pablo llama a esta persona mi fiel colaborador. Y es muy importante que nosotros aprendamos esto, hermanos. Nosotros somos entes de paz. Debemos de llevar armonía, paz. Cuando nos encontremos que dos hermanos o dos hermanas tengan situaciones, no sea partícipe de eso, lleve la paz. Lógicamente, más adelante vamos a ver, pero lógicamente no podemos llevar paz si no somos entes de paz. Si lo que me gusta es solo saber lo que pasó, no entre en ese lío mejor. Si mi verdadera intención es traer paz, ore, sea fiel al Señor y ayude. Por eso parte de esta unidad es que nosotros como cristianos debemos de ser partícipes de la obra del Señor. No podemos estar ajenos a los inconvenientes de nuestros hermanos. No podemos estar ajenos. Y que cuando Dios nos llame que somos colaboradores fieles y que podemos ayudar a esos hermanos que están atravesando momentos difíciles. Pablo motiva a este compañero fiel y a los demás discípulos a que se identifiquen con la necesidad del prójimo que afectaba a la iglesia.
La Biblia dice que todos pertenecemos a un cuerpo y si a alguno le duele un dedo, el cuerpo no va a decir, el brazo no va a decir, no me importa porque el dedo meñique. Todos los miembros sufren, dice Pablo. Todos. Y si es la mano derecha que tiene problemas y no puede agarrar la patilla, la mano izquierda que la agarre para que se la beba, para que la derecha esté bien. Porque somos un cuerpo. Ustedes se imaginan usted caminando y que un pie quiere ir para la izquierda, otro para la derecha y que la cabeza se quiera quedar en su casa. El estar de acuerdo es yo saber que tengo que hacer algo para el Señor. Estar de acuerdo conmigo mismo y yo decir, esto es lo que yo tengo que hacer. Y decirle a mi parte que no quiere hacer la voluntad del Señor, yo me voy a rendir, pero es para allá que yo voy. Porque tengo que estar de acuerdo conmigo mismo. Alguien tiene que ceder. La carne tiene que ceder. Y en esta primera exhortación de Pablo, podemos aprender que la unidad, mantener la unidad en el cuerpo de Cristo no se trata de una persona, sino que se trata de todos. Y que nuestra actitud debe ser una actitud fiel al Señor para poder hacer su voluntad y ayudar a los hermanos a que el problema se resuelva. Número 2. Pablo hace una exhortación a que la iglesia se regocije y que ore. Versículo 4 dice, regocijaos en el Señor algunas veces. Regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez os digo, regocijaos. Nos estamos regocijando en el Señor. Y el verso 5 dice, vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres. Un cristiano que vive una vida amargada va a mostrar la gentileza a los demás. Y aquí gentileza no es una persona que diga, sí, pase. No, no es eso. Es una persona que muestra los frutos del Espíritu a otro, que el otro lo ve y dice, ese es un cristiano. Porque es muy bonito tú decirle a tu jefe, pase jefe. Pero al vecino que te pone la basura enfrente, que es difícil. Yo no estoy diciendo que es fácil, que yo lo sé. Y yo sé por qué se lo digo. Yo me estoy hablando. Esto se graba para después yo oírlo en mi casa. Así que esto es mío. Y Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Y se lo repito, regocíjense, dice Pablo. Y que vuestra gentileza, vuestra actitud, los frutos del Espíritu sean conocidos a todos los hombres. Y él dice, porque el Señor está cerca. ¿Usted sabe cuándo va a venir el Señor? No nos demos espacio a no presentar nuestra gentileza y que el Señor venga y nos encuentre haciendo nuestra voluntad y no la de Él. Porque la Biblia dice que bienaventurados somos cuando el Señor venga y nos encuentre haciendo así su voluntad. Y dice el 6, para nada estéis afanosos, sino, en vez de afanarse, sean conocidas sus peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuándo esa paz guarda nuestros corazones? Cuando en vez de afanarnos, depositamos nuestra confianza en el Señor y oramos,
Pero no solo pedimos, sino que agradecemos. Señor, dame paz en medio de esta dificultad. Y usted afanado. Su paz está en nosotros. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Va a guardar nuestros corazones y va a guardar nuestros pensamientos si nosotros depositamos esa dificultad en los pies del Señor. No hay otra manera. El cristiano debe regocijarse en el Señor siempre. Y yo le voy a explicar lo que significa aquí la palabra siempre. La palabra siempre significa siempre. No hay otro significado. Porque a veces nosotros entendemos esto para lo que nos conviene. Si yo le digo a alguien, mire, siempre te voy a dar la mensualidad para que pague la casa. ¿Cómo esa persona entiende eso? Que cada mes Ramón le va a pagar la casa. Y que no va a haber un mes que Ramón no pague. ¿O no es así? Y yo no puedo decirle nada. Usted me dijo siempre. Ahora, cuando el Señor nos llama a nosotros a regocijarnos siempre, ¿cómo lo interpretamos? Circunstancial. Señor, tú sabes, este mes fallé, no pagué. Ahí sí lo interpretamos, que puede ser a veces. Pero el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y déjeme decirle que Él no falla. Pero Él dice que nosotros debemos regocijarnos siempre. No es Dios que nos va a decir, regocíjate, sacúdete. Eres tú que tienes que decir, Señor, yo me voy a regocijar en ti. Ya Dios hizo su parte, haga usted la suya. Dios nos dio el motivo para estar regocijados, pero no nos obliga a regocijarnos por eso. Es usted que tiene que decir, Señor, yo me regocijo en ti, aunque tenga problemas. Por eso Él dice a la iglesia, regocíjense siempre. No importa que dos hermanos tengan problemas, resuélvanlo y regocíjense. Y luego Él hace una exhortación a la oración y a la acción de gracia. ¿Usted recuerda cuándo fue la última vez que usted nada más dio gracias? Yo le voy a ser sincero. En mi trabajo, los lunes tenemos un devocional. Y dicen, vamos a dividir este tiempo en dos partes, en las oraciones y las acciones de gracia. Qué difícil es solo dar gracias. Y a mí me pasa, yo comienzo a dar gracias y termino pidiendo. La Biblia dice que todo tiene su tiempo debajo del sol. Siempre tenemos motivos para agradecer y siempre tenemos motivos para pedir. Debemos decidir qué hacemos. No es que no le pidamos al Señor. Es que es una actitud egoísta pedir al Señor y que Él le provea y uno decir, ya tú proveíste, ahora te voy a seguir pidiendo. Dé gracias. Y Pablo le dice, por nada estén afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones, orando delante de Dios en toda oración y ruego, pero con acción de gracia. Los leprosos no le pidieron a Jesús, ¿verdad que sí? Le pidieron los 10, le pidieron, queremos que tú nos sanes, ¿sí o no? ¿Y cuánto dieron gracia? Uno. ¿Y ese que dio gracia, qué recibió diferente a los otros 9 que no se devolvieron? La salvación. El primer milagro fue solo la sanación. Pero el que se devolvió a agradecer dijo, tu fe te salvó. ¿Cómo queremos vivir nosotros? El que agradece recibe más que el que pide. Anótelo. Anótelo que es. Ramón, ¿y cómo tú? Yo no sé cómo explicarle eso, yo no sé, no me pregunte. Después yo voy a estudiar a ver cómo eso pasa. Pero pasa.
El que es agradecido es bendecido por el Señor. Debemos, hermanos, de saber que tenemos mayores motivos para agradecer que para pedir. Uno de los problemas del ser humano es que se olvida muy rápido del bien que le hacen. Y se acuerda más rápido de la falta de alguien que de la gracia de alguien. Y eso es un problema que nosotros tenemos. Que nos olvidamos de agradecer y solo pedimos. ¿Qué hacía Dios con su pueblo cada vez que hacía un milagro? O cada vez que hacía algo grandioso. Cuando Dios abrió el mar rojo a través de Moisés, cuando cruzaron, ¿qué hizo el pueblo? Levantó un altar. Y dice que para que cuando lo mirara, se recordara de lo que Dios había hecho. Cuando cruzó el río, los sacerdotes, que Dios abrió el Jordán. Y dice que ellos caminaron por encima de él y no se mojaron los pies. Cuando cruzaron, ¿qué dice Dios? Levantaron piedras para que cuando miraran esas piedras levantadas se recordaran de lo que Dios había hecho. Qué fácil olvidamos el favor de Dios. Y cuando nosotros vivimos vidas contrarias a la voluntad de Dios, es diciendo, a mí se me olvidó todo lo que tú has hecho, a mí se me olvidó que tú me salvaste, a mí se me olvidó que tú moriste en la cruz por mí, a mí se me olvidó que tú resucitaste por mí, a mí se me olvidó todo eso porque ahora yo lo que quiero es otra cosa. Hermanos, no olvidemos lo que Dios ha hecho por nosotros. No olvidemos lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado lo más grande que es la salvación. ¿Puede usted ganarse la salvación? Filipenses dice que no es por obra de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su amor. ¿Y por qué nos olvidamos de ella? Lo que pasa es que uno cree que lo que no trabaja no importa. Cuando usted le dan la cosa y le dan la cosa y le dan la cosa, usted cree que usted se la merece. Pero cuando usted tiene que fajarse y trabajar para ganársela, ¿usted la valora más, sí o no? Pero la salvación no es así, hermano. La diferencia es que no fue usted que la trabajó, no fue usted que se la ganó, no fue usted que murió, quien murió fue otro por usted y eso hay que valorarlo. Y hay que vivir conforme a ese sacrificio. Dios nos llama a orar, pero también a agradecer. ¿Usted quiere vivir su vida afanado? No agradezca. No le agradezca a nadie. No le agradezca a Dios, que va a vivir su vida amargado y amargada. Pero también les motivo a hacer un ejercicio. Cuando ustedes lleguen hoy a su casa, siéntense, tomen un lápiz y un papel y comiencen a escribir cada una de las cosas por la cual usted está agradecido o agradecida del Señor. Siéntese y escriba la que le van a faltar páginas. Y es de verdad, se lo voy a preguntar el miércoles a los que vengan. Hagan una lista de lo que Dios ha hecho por usted, de lo que Dios le ha dado, que usted no ha merecido. Y usted se va a dar cuenta que usted tiene motivos para agradecer por toda la eternidad. Cuando Dios dice que debemos de dar gracia, estar agradecido y gozoso por siempre, en todo momento, es porque lo que Él nos ha dado es eterno, trasciende el tiempo. Siempre estaremos agradecidos. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que es gracias al Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, que nos ha salvado. Y esa es la adoración. Gracias por tu salvación. Y ese es el llamado que hace Pablo a esta iglesia, pero es el llamado que Pablo le hace a usted y me hace a mí. No solo pidamos, agradezcamos.
Cuando nosotros oramos, agradecemos y vivimos en unidad, esto trae un resultado. El versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará que vuestros y vuestros, ¿en quién? En Cristo Jesús. Dios ha prometido dar esa paz a través de su Espíritu Santo. Pero la manera en cómo nosotros experimentamos esa paz es viviendo una vida conforme a su voluntad. Es orándole al Señor, es agradeciendo, es rogándole pero agradeciendo, es viviendo en unidad. No hay mayor tranquilidad que usted caminar por la calle y usted sabe que usted no tiene enemigo. No hay mayor tranquilidad que usted sentarse en un sitio a comer y sabe que ese dinero que usted está usando, usted se lo ganó dignamente. Y no hay, o lo puede haber, pero si hay algo que es bien grande dentro de la iglesia, es esa paz que tenemos como individuo cuando sabemos que todos estamos juntos y en armonía. Y este resultado, que es una paz que sobrepasa todo entendimiento, y esa paz va a guardar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos en Cristo Jesús. Luego Pablo llama a una exhortación a pensar lo correcto. El versículo 8 dice, y ahora, amados hermanos, esta es esta versión diferente a la suya, dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, dice Pablo. Concéntrense, piensen en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Esto no es tan fácil. Pero si Dios nos dice que lo hagamos, es porque Él nos acompaña en ese proceso. Y nuestros pensamientos juegan un papel muy importante y determinante en nuestra vida. La Biblia dice, como es el corazón del hombre, tal es él. Y por algo la Biblia nos llama a cuidar nuestro corazón, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Por eso una vez Dios le dijo a su pueblo, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Nuestros pensamientos deben de estar alineados a la voluntad del Señor. Es muy importante que el cristiano tenga el pensamiento correcto. Y Pablo nos exhorta a pensar en las cosas verdaderas, en las cosas honestas, justas, amables, aquellas cosas que tengan buen nombre, que sean virtuosas y aquellas cosas que sean dignas de alabanza, que traigan gloria al Señor. Eso es lo que dice Pablo. Y eso no va a salir de la nada. No es que usted se va a sentar en una mecedora y va a cerrar los ojos y ahí van a comenzar a llegarle pensamiento bonito. Lo que normalmente pasa es lo contrario. Y también haga el ejercicio. Usted se sienta en su casa y cierra los ojos y comienza a pensar. Dele rienda suelta a su pensamiento. Usted se va a dar cuenta qué lejos de Dios usted se va a ir. El pensar en las cosas de Dios es como decirle al alma, alaba. Es que yo cierro mis ojos y pienso en lo malo que me hicieron cuando chiquito y yo decido pensar en lo bueno que Dios me ha hecho cuando grande. Y es comenzar, forzarte a pensar en lo bueno, en lo justo, en lo honesto, en lo amable, en lo que hay buen nombre y en lo que lleva gloria a Dios. Tienes que forzarte a pensar eso, porque solamente tú dándole rienda suelta a tu pensamiento no va a pasar. Y yo veo cómo Pablo muestra esto
Porque es tan importante para nosotros, hermanos. Eso es parte de doblegar nuestra carne. Es parte de doblegarnos a nosotros a hacer la voluntad del Señor y decir, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Colosenses 3:2 dice, pongan la mirada en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Y poner la mirada, no te paras en el medio y hacer así. Eso es lo más fácil. Pero cuando Colosenses dice que nuestra mirada es nuestro pensamiento, nuestra cosmovisión, la manera en cómo nosotros pensamos, no es la manera en que piensa el mundo. Donde el mundo ve destrucción, el cristiano ve esperanza. Donde el mundo ve persecución, el cristiano ve gozo. Donde el mundo ve hambre, el cristiano debe ver abundancia. ¿O no es como Dios ve? Proverbios 23:7 dice, cuál es el hombre en su pensamiento, en su corazón, así es él. Y oigan lo que dice el Salmo 19, versículo 14. Que las palabras de mi boca y el meditar en mi corazón sean aceptables delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Algo que debemos saber es que sin Dios no podemos. Sin Dios no podemos. Cuando yo solo trato de hacer un esfuerzo humano, llegará un momento, es como la olla de presión, que comienza a contener mucho calor, hasta que un día, un momento busca dónde salir. Dios nos dice que debemos de procurar pensar en estas cosas, porque Él nos ha dado todo. Debemos de procurar pensar en estas cosas porque nos ha dado su Espíritu que nos va a ayudar, que no sabemos nosotros ni siquiera pedir como nos conviene, que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando Dios nos da un mandato es porque nos ha dado todas las herramientas y las capacidades para poder hacerlo. No es algo humano, Dios nos ha dado todo, confíe en eso. Confíen que si su pensamiento se está desviando, usted debe llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo y Él promete ayudarle. Pero pida su ayuda. Si alguno está falto de sabiduría, pida, el cual la dará abundantemente y sin reproche. Y vimos en Santiago que esa sabiduría es esa sabiduría que necesitamos para vivir la vida que a Él le agrada. Pida al Señor sabiduría, que Él la va a dar. ¿Cómo puedo estar en unidad? Debo demostrar a mi hermano que lo amo. ¿Cómo tener una esposa en la casa? Y años van y años vienen y yo nunca le he dicho a mi esposa que la amo. ¿Pensará ella que yo la amo? Ah. El que el hermano se sienta amado no es simplemente porque sea mi hermano. Es que yo debo demostrar el amor a mi hermano. ¿Cómo? Usted sabe cómo. Relaciónese con el hermano y piense cuáles son los dones y talentos que Dios le ha dado a usted que pueda ayudar al hermano a crecer. ¿Cómo puedo estar en unidad? Siendo empáticos. El dolor del hermano no debe ser ajeno a mí. La necesidad del hermano o la hermana no debe ser ajena a mí. Porque si somos un cuerpo, debemos de dolernos juntos. ¿Recuerdan cuando Jesús estuvo predicando y ya era tarde y la gente tenía mucha hambre? Dice la palabra de Dios que Él lo vio y tuvo compasión de ellos.
Y esa palabra compasión es cuando usted ve una injusticia grande y eso le da como algo en el estómago. ¿Usted no le ha pasado como ese dolor en el estómago? Esa palabra que se usa ahí es ese dolor que da ahí. Jesús vio a la multitud que tenía hambre y le dio ese dolor. No puedo despedirlo, no puedo despedirlo. Hay que darle comida. Que cuando nosotros veamos a un hermano o una hermana en necesidad, no seamos indiferentes. Empatía es ponernos en los zapatos del otro. ¿Cómo puedo regocijarme y orar? Debemos entender que nuestra alegría debe de estar en el Señor y en lo que Él ha hecho, no en mis expectativas de vida. ¿Cómo puedo regocijarme en el Señor? Debo de quitar mi vista de las cosas materiales y subir mi vista al cielo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Cómo puedo orar? Orando. La manera en cómo se aprende a orar es orando. Que yo no tengo tiempo, revise su día y usted se va a dar cuenta que usted tiene tiempo para muchas cosas que no son ni de su trabajo, que no son ni de Dios y que no son para nadie, es un deleite suyo. Saque tiempo intencional para buscar el rostro de Dios. Piense en su vida, piense en su rutina diaria, desde que se levanta hasta que se acuesta. ¿Qué hago yo? ¿En qué invierto más tiempo? Tome tiempo para orar, hermano y hermana. Eso no debe ser negociable en la vida del cristiano. El orar nos va a ayudar a tener una relación con el Señor. Y mientras mejor sea nuestra relación con el Señor, nuestra vista va a ir subiendo hacia el cielo. ¿Cómo puedo yo tener un pensamiento correcto? Identifique, hermano y hermana, cuál es su debilidad. Identifique cuál es su pecado. Identifique cuál es esa área de su vida que usted no le ha entregado 100% al Señor. Identifique cuál es el cuarto de la casa que usted le llama el cuarto de los regueros. ¿Cuál es ese cuarto de los regueros en su vida? Que usted abre la puerta y tira todo y cierra. ¿Cuál es ese cuarto en su vida? Ese cuarto que usted no se atreve a invitar a un amigo a una visita y decirle, mire el cuarto de los regueros. ¿Cuál es ese cuarto en su corazón, en su vida? Identifíquelo y ríndalo al Señor. Que normalmente, cuando damos rienda suelta a nuestro pensamiento, damos rienda suelta a nuestros deseos. ¿Cómo puedo cultivar ese pensamiento correcto? Sepa, hermano y hermana, que por sus propias fuerzas usted no va a poder dejarlo. Usted necesita esforzarse y tomar todas las medidas, pero si no es Jehová que edifica esa casa, en vano trabajan los edificadores. Por eso lo importante de la oración y tener la relación con Él. Su Espíritu Santo nos va a llevar a un nivel donde debemos de aborrecer el pecado que hacemos, el pecado que pensamos. Ese cuarto de los regueros, invite a Jesús para que lo limpie. Pero no solo piense en las cosas que son pecaminosas. Piense en las cosas agradables a Dios. Como que usted tenga un vaso de agua lleno de tierra o de lodo y está por la mitad.
Si usted llena el vaso con otra agua, ¿cómo se va a ver el agua? Limpia. Se sigue viendo sucia, ¿verdad? Pero si usted le pone un chorro constante de agua limpia, no va a llegar un momento en que el agua sucia va a salir. Yo creo que mientras más nos llenamos de Dios, más el cuartico de los regueros se limpia. Llenémonos del Señor, hermanos. No demos lugar al diablo, que lo que busca es, él entra por la puerta de atrás para que usted no lo vea. Y muchas veces cuando usted abre el cuartico de los regueros, tiene que cerrar porque le da miedo, a veces él está ahí. Mis hermanos, vivamos vidas transparentes. Dios lo conoce todo. No hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, dice la palabra del Señor. Y le voy a poner este ejemplo para que ustedes vean lo serio que es esto. Hace mucho tiempo, nosotros vivíamos en una casa donde habíamos sacado el contrato de la luz y no me lo habían puesto. Duraba muchísimo tiempo para ponerme la luz, yo habiendo sacado el contrato. No había contadores, no había nadie, no me habían puesto luz directa. Y yo le voy a decir la verdad, yo estaba loco por pegarme del palo de luz. Y yo decía, pero yo lo estoy pagando, el problema es de ellos. Y encima de nosotros vivía otra persona que le pasó lo mismo. Y ellos se desesperaron, como Sara y Abraham. Y llamaron a alguien para que le pusiera la luz. Ustedes no se imaginan lo que le pasó a esa gente. Un hombre, su vida completa, poniendo luz. Ese día se cae. Satanás no juega. Usted no ha visto el impío que hace lo que le da la gana. Y usted a veces dice, por poco se rebalan mis pies, como decía Asaf, y lo ve prosperar. Y a veces la repercusión a su pecado no es tan rápida. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Llegará un momento, pero lo que pasa es que cuando el cristiano lo hace, no duramos mucho para que nos fueten. Porque el Señor, a quien ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es tan importante que vivamos nuestras vidas alineadas al Señor. Porque Él no va a jugar con nosotros. Él, si tiene que darnos nuestro cocatazo, nos lo va a dar delante de la gente para que aprendamos. Hermano, vivamos vidas transparentes. Dejemos nuestra pose. Dejemos nuestro orgullo. Y reconozcámonos pecadores delante de la presencia del Señor, que Él promete perdonarnos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia sobre nuestras vidas, Señor. Oh Padre, ayúdanos a orar, a dedicar tiempo contigo. Ayúdanos, Señor, a actuar de la manera correcta. Ayúdanos a llevar unidad a nuestra iglesia. Ayúdanos a alimentarnos de ti. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas transparentes. Que no seamos sepulcros blanqueados, sino que vivamos vidas agradables a ti, donde nuestro testimonio impacte a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, a nuestros cónyuges, a nuestros hijos. Señor, y si hay alguien aquí que tú has hablado a su vida, tu Espíritu Santo es experto en convencer de pecado, de justicia y de juicio. Tú eres experto en convencer. Que si hay alguien que no te conoce, Señor, que puede entregar su vida a ti. Y de lo que estamos aquí, que decimos conocerte, que podamos evidenciar el fruto de tu sacrificio en nuestra vida y que otros puedan ver en nosotros la luz de Cristo. Que nuestras palabras, nuestras acciones y nuestros pensamientos se correspondan a tu palabra y a tu vida. Perdónanos, Señor.
Y en esta mañana te damos la llave de ese cuarto de reguero de nuestra vida. Porque queremos no solo que tú seas nuestro Salvador, sino también nuestro Señor. Y te damos en esta mañana la libertad de entrar a ese cuarto de nuestra vida oscuro. Porque solo tú puedes traer luz para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga mucho, mis hermanos. Gracias, siervo. Amén. Vamos a cantar la estrofa número 3 y la número 5 de Santo, Santo, Santo. La 3 y la 5 de la canción Santo, Santo, Santo. Ahí donde está,